Askurukipan, takenitaki. Irupanayatichiri. Olik, askurukipan, tallantañan, aymaria tekawimpi. Chaj, yatintañan igual, sufijo, sina. Sufijo sina. Acá sufijo ja, verbal, como la kiwa, es aproximador. O en algunos casos va a ser anticipativo. Anticipativo. Ejemplo, ñanchawi. A ver. Iraña. ¿Qué significa esto? Pelar. Pelar, ¿no ve? Es el verbo pelar. Ahora, si yo pongo aquí antes del infinitivo siña o sina, a ver, ¿cómo sería? Esto lo eliminamos, ¿no? ¿Qué estoy diciendo ahora? Pelando. Pelar igual, pelando. Mm, Silpiraña, silpiracina. Pelando. No, no es gerundio, ¿no? A ver, ¿quién puede traducir? Pelando, dice. No, no es Pelarse. gerundio. No. Hay que pelarse. A ver, esto tendría tal vez dos interpretaciones o más, tal vez, ¿no? Yo, por ejemplo, esto podría interpretar si era sina una vez pelado, ¿no ve? ¿Sí o no? Esto sería un anticipativo, ¿no ve? Y era sina una vez pelado o Ah, ya. pelado en tiempo pasado, ¿no ve? ¿No ve? ¿Está claro? A ver, otro ejemplo. Jutaña, ¿qué es jutaña? Venir. Venir, quito el infinitivo, pongo el sina. ¿Qué significa ahora jutacina? ¿Qué A venir. significaría? Una vez que vengas, Una vez que vengas, más o menos, sí. viniendo también. Ya viniendo, ya. Pero no en tiempo presente, ¿no? Como gerundio, ¿no? Sí, jutacina, viniendo, ya. A ver, otro ejemplo. ¿Qué es manca? Comida. Mancasina. Una vez comiendo. Conmigo. Una vez comido o comido, ¿no ve? A ver, otro ejemplo. Parlacina. Ya. Arucina. Ya. ¿Qué significaría esto? Una vez hablado. Una vez hablado. ¿Ya? O hablado, ¿no ve? A ver, yaja, ñanchawi, a ver. Jutkasina. ¿Ya? Casina. ¿Qué significaría esto?
viniendo una vez a Viniendo, ¿no? Jutasina también. Sí, pero el Jutkasina más o menos, esto ya es como gerundio más o menos, ya. Viniendo, ¿sí? Otro, Qillqasina. ok. El casina, ¿qué significaría? Una vez escrito. Escribiendo o una vez escribiendo. Escribiendo. Escribiendo, una vez escribiendo, ¿ya? Una vez pasa. Un poquito puede bajarlo, dice, por favor. ¿Ya? A ver, Vaya, yaqa, yaqa. Tichiri. Walik, yaqa, yaqa. Tuqtasina. Ok, tokasina. Tokasina. ¿Qué significaría? Bailando. Bailando. ¿Ya? Yaqa. ¿Queda claro? Amuyasita acá sinaja nicha. Mm, ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? A ver, todo esto nos tiene que servir para hacer conjugar, conjugar oraciones, ¿no? Yo puedo decir, mira, jupaj, no sé, tok, kasina, hakusitaina. Ahí está, ¿no? ¿Qué significa esta oración? Él El bailando. Se ha caído. caído. Exacto, ¿no? Hakusitaina, en tiempo pasado, ¿no? Entonces, él bailando se había caído, ¿no? Ahí está. ¿No? Todo lo que hemos aprendido vamos ahora a utilizar en oraciones, ¿no? ¿Ya? Walik. Hanat, tanich hanak, ¿acaso fijo ha? Ujú. Mm, mm, Walikiu yatichiri. Ya, walik, waliki, kumaj, yakaraki. ey, Sufijo es, Munartasina, ¿qué sería? perdón, Munartasina, Munartasina. sina, así. Sí, Ya, esto viene munar aña. ¿Qué es munar aña? querer. Querer. Querer, ¿no ve? Es más que querer, sería como, como acariciar, como... Eso es monartaña, ¿no? Ujú. Veo, no sé, un perrito, ay, qué bonito, ¿no? Lo acaricio, lo... Eso es monartaña, ¿ya? Monartaña. Entonces, cuando decimos monartasina, entonces, una vez, ¿cómo sería? Una vez acariciado, acariciado, o acariciado nomás, ¿no? Sí, eso sí. Gracias. Vale, que una page. Amo ese ya, tanaja ya. Quizá. Ya, acá sufijo esta. ¿Has puntado con esa? A ver. ¿Alguien dice qué es? Y Es verbal, obviamente. ¿Qué significa? Gerundio, ¿no? Esto es gerundio. Por ejemplo, pongo Ana Taña. ¿Qué es Ana Taña? jugar. Jugar. Jugar.
Ahora antes del infinitivo pongo esto, ¿no? Ahora, ¿qué significa esta anatasqueña? ¿Qué significa ahora? Jugando. Estar Estar jugando. jugando. Estar jugando, ¿no? Gerundio, ¿no ve? Otro, no sé, mangaña. Pongo aquí el gerundio. Mangascaña, ¿qué significa ahora? Comiendo. Estar comiendo. Mangascaña, estar comiendo, ¿no ve? Ujú. ¿Qué significa? Que la acción está, se está desarrollando en ese momento, ¿sí? ¿Ya? Eso significa, ¿ya? La acción está en ese momento. Continúa. Ya, a ver, ya, kumanak taktania pamcham. Kunan bispas. Pichas caña. Ok, pillas caña. Estar limpiando o barriendo, ¿no ve? Pillas caña. Iquis caña. Ok, iquis caña. Aljas caña. Ya, estar durmiendo. Aljas caña. Estar vendiendo. Toques caña. Ok, toquis caña. Estar riñendo, ¿no? Payas caña. Está cocinando. Itas caña, licenciado. Itas caña. Está tejiendo. Estar tejiendo. Ya, una pieza. Payas caña. Ok, payasca. Estar cocinando. Una pieza. Y en plural, Jutas caña. Ya, jutas caña. Ahorita vamos a poner jutas caña. Estar viniendo. Plural. Sí, caña. ¿Qué sería esto? Estar comiendo, pero está en plural, ¿sí? ¿Qué más sería? Unas pispas. están comiendo. Jaira ciscaña. Ya. Jaira ciscaña. Esto es estar flojeando. Sí, más o menos, ¿no? Unas pispas. A la ciscaña. La ciscaña. Estar comprando. Estar comprando, ¿no? Ya aquí estamos conjugando con sí, por ejemplo, ¿no? Este sí hemos visto que es recíproco, ¿no ve? ¿No ve? Muy bien. Walik. Hanahaya. Anicha. Hanao yatichiri. Walik, waliki. Ese es el sufijo esca, ¿ya? Gerundio. Ahora tenemos otro sufijo que es sufijo esma. Este sufijo es verbal. Se utiliza para primera y segunda persona o puede ser objeto. Ya. Ejemplo.
A ver, untaña. ¿Qué es untaña? Conocer. Conocer, ¿no ve? Ujú. Conocer, untaña. Ahora quito el infinitivo. Ya. También la vocal, ¿ya? Unt, queda, ¿no? Ahí estoy colocando el sufijo esma. Para que esté completo voy a colocar el guamas. Listo. Ahí está. Utsmawa, ¿qué significa? Te conozco. Conozco. Conozco, ¿no? Te También conozco. puede ser te conocí, Yatichiri. Utsmawa. No, también podría ser. ¿Ya? También podría ser. A ver, ya, a ver, ¿cómo escuchar? ¿No? Parlama. Churaña, a ver, ¿qué es churaña? Dar. 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 Quitamos el año, churkida, ¿no? Ursmawa. Chursmawa, ¿qué significaría? He dado. Te he dado o te doy, ¿no ve? Te di, te doy. Te he dado o te di, ¿no ve? Chursmawa. A ver, y acá esté. Unsmawa. Ya, ya hemos puesto, ¿no ve? Ah, sí, sí, sí. De hablar. Ya, arruciña, ya. Arusi. Par, Parlaña es más Parlaña. italiano que aymara, que castellano, ya. Pero es un uso frecuente también. Pero es italiano, ¿no ve? ¿Alguien habla italiano? No. Es como decir en portugués falar, ¿no ve? Igualito es el italiano, el parlaña, ¿no? Entonces, se ha adoptado a la aymara un poco. No un poco, mucho, ¿no? Se habla mucho de eso. Sí. A ver, y acá y acá. Ah, este arruciña. ¿Cómo se conjugaría? Quitaríamos el iña, arus mawa. ¿Qué significaría? Te he hablado, ¿no ve? Quizá. Acá está. Alhatsmawa. Ya. Aljaña. Quitamos el aña. Alxmawa. Te he vendido. Una pista, a ver. Licenciado, ¿está bien Guaycawa? Ya, Waik, a ver. Waik, es ají, ¿no? Ahora quitamos esto. Alxmawa. ¿Qué significaría? Nada, ¿no ve? Entonces, esto va a trabajar más con verbos. Por eso es verbal, ¿ya? A ver, ya, ya. Yatichiri. Jailismawa. Es el verbo. Heiliña, cantar, ¿no ve? Cantar. Quito el iña. Heilshmawa. ¿Qué significaría? Te he cantado. Sí. Heilshmawa. Te he cantado. Yakam, a ver. Ischuk ismawa. A ver, chuquiño. Este es el verbo escuchar. Quitamos el iña. Ponemos el esma y el wa. Ischukshmawa. Te he escuchado. Ischukshmawa. Toxmawa. Ok, toqueño, ¿no ve? Esto Quizá. es reñir, ¿ya? Reñir. Y quitamos el iña.
Toxmawa. Reñido. Reñido. Una pispas, a ver, y acá. Munsmawa entra aquí, Yatichiri. Sí, de Munaña. Munaña. Entonces ahí quitamos. Mon queda, ¿no? ¿Qué sería esto? Quiero, ¿no? Gisa. Monsmawa. Ya. Hanat, Hanech. A ver. Mm, Ese Musmagua, ¿no? Querido. Monsmawa en presentes. Ahora depende de los complementos, también puede ser pasado. Ay, Dios mío. ¿Ya? Por ejemplo, esto así en una palabra, esto en pasado sería Muna y Asmawa. ¿Eh? Eso ya sería pasado, pasado. Muna y Asmawa. Te queríamos. Ahora sí, solito así, te quiero. Monsmawa, te quiero. Ahora, así también con algún complemento de pasado también puede ser, te he querido. Pero aquí faltaría como complementos, ¿ya? En este momento está en presente, ¿ya? Monsmawa, te quiero. Y acá, Mayam, a ver. Maitam, a ver, May. Ñanchawin. Jutasmawa. Ok, de Jutaña, Jutaña. ¿Qué es Jutaña? Venir, ¿no? En este caso no va a haber elección. Jutaña, solamente el ña. ña. Jutasmawa. ¿Qué estoy diciendo? Puedes venir. Puedes venir. Puedes venir. Muy bien. Waliki. Ukau. Hanatanich. Hanao Yatichiri. Hanao Yatichiri. Yatichiri dice también con objeto, pero estaba pensando, no encuentro con algún objeto. Claro, persona y objeto. Ya. A ver, ¿cómo puede ser un objeto? Pero aquí faltaría el sujeto, ¿no ve? Pero no sé, a ver. Nayah Bonsmao, ¿no? Yo te quiero, ¿no? Hay un sujeto que es persona, ¿no ve? Pero yo podría colocar en vez de persona, podría colocar objeto, ¿no ve? ¿No ve? Pero ¿cómo podría ser? Puede ver. Pisig Munaspawa, pero ahí en tercera persona, por ejemplo, este ma cambiaría por pa, ¿no ve? Por eso esto, a ver, es solamente para primera y segunda persona, porque para tercera cambia, entonces no es este sufijo. A ver, ¿cómo podríamos decir con objeto? A ver, Mariana, tu objeto. Pancasmagua. No da.
Cosmawa. No. En todo caso, como es verbal, va a trabajar con verbos, ¿no? O sea, lo que hay que complementar es con sujeto, pero en este caso puede ser objeto. Eso es el detalle, ¿ya? Puede ser persona Vale, o que ya puede te ser sujeto, ¿ya? Pero la conjugación va a ser con verbo, ¿ya? Mm, ¿Ya? Verbo. Hanaha iguchakaja, hanicha. Mm, ¿Quedó claro? Ita ya te chiri. Ya, esa parte. Entonces, cuando conjuguemos, tal vez ahí ya sabemos conjugar, ¿no? Entonces, cuando estemos escribiendo, se van a dar de cuenta, ¿ya? Esto no solamente van a utilizar para conjugar con personas, sino también con objetos, ¿ya? Pero así como la conjugación del sufijo va a ser con verbo, ¿ya? Es un sufijo verbal. Ya, karak, es macha, o algunos lo conocen a esto. Esto va a depender de la variación dialectal. Samacha, ¿ya? Es macha o samacha. Este sufijo también es verbal, pero significa o es dubita, dubitativo. A ver, munaña, ¿qué es munaña? Querer. Querer, ¿no ven? Ahora, perdón. Aquí lo quito el infinitivo, el ña, mira. Muna queda, ¿no? Ahora Ay, pongo el es macho, ¿no? machao, ¿no? Machao. Munas machawa, ¿qué significa? ¿Puedes querer? Munas machawa. Creo que voy a querer, ¿no? Unas machao. Creo que voy a querer. Estoy dubitando, ¿sí? O parece que voy a querer, ¿no ve? Munas machawa, ¿no ve? Ahí está. Por eso es dubitativo. A ver, ya camba, a ver. Saraña, ¿qué es saraña? Ir. Ir. Nos quitamos el infinitivo, ña, queda Sara. Pongo sarasmacha, ¿no? Gua. ¿Qué significa? Creo que iré, ¿no? Creo que voy a ir, no sé. ¿No? Dubitativo igual. No estoy seguro, ¿no? Puede que vaya, puede que no vaya, ¿no ve? Eso es. ¿Ya? A ver, Humanak Tatane Pamcha. Hayas machawa. Ok. Payaña, ¿no ve? Quitamos el ña, ponemos el ma, es macha y el gua. Entonces esto parece que, o que creo que, ¿no? Cocinaré. Voy a cocinar. Acá estoy. Jutas machawa ya te chiri. Ya. Jutas machawa. Por ejemplo, igual, ¿no? Jutaña, ¿no ve? Jutas machawa. Creo que voy a venir. Acá estoy. Con Tu pos- manca. Ya. Ña. ¿No ve? Quitamos el ña. Es machawa. Es machawa. Creo que voy a Voy a comer, comer. ¿no? O puede ser otro, ¿no ven? O sea, aquí estoy o interpretando como creo, ¿no? Entonces, parece que, ¿no ven? Entonces, ustedes ya verán eso, ¿ya?
Pero la cosa es que al final está dubitando. Tukus Machawa. ¿Perdón? Tukus Machawa. Ok. Tocoño, ¿no? Esto es bailar, ¿no? Tocoño. Tocos Machawa. ¿No? Parece que voy a bailar, ¿no? O creo que voy a bailar. ¿Ya? Tocoño, tocos Machawa. ¿Ya? De algo que no estoy seguro, ¿no? Dubitativo. Estoy dubitando aquí, no estoy seguro. Por eso conjugamos de esa forma. A ver, Maitam, a ver. Usuntas machawa. Ya, usuña. O usuntaña en este caso. Usuntaña. Entonces quitamos el ña. Usuntas machawa. Parece que me voy a enfermar. ¿Eh? Vale, Q, buenas vez. ¿No? Maitam, a ver, Maitam, Takhtabham. Tocasiña. Ya, toqueciña. Toquecisma chawa. ¿Qué significaría? Que me voy a reñir. Creo que me voy a reñir. Toquecisma chawa. ¿No? Listo. Ole que Hanat Hanech. Ahí estamos usando el cis, ¿no? Toqueciña, ¿no? Esto es el. Ah, ya, sí. Ahora igual, este sí es el sufijo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? El recíproco. ¿Ya? Una vez. ¿Kanahaya? Wali que vamos así. Ya, wale que. Crack. Sufijo su. Acá sufijo ja igual es nominal. Y esto es, no sé cómo, estimativo. Estimativo. Por ejemplo, tata. ¿Qué es tata? Papá, Papá o señor, ¿no ve? ¿Sí? Eso es tata. Ahora yo pongo aquí tatazo. ¿Qué significa? tata, su papito. Papito. Otros dicen papacito. No sé, pero es apreciativo, ¿ya? O estimativo. ¿Ya? Tatazo. No sé, por ejemplo, hay personas que es como su chapa, ¿no? Su sobrenombre, ¿no? Tatazo. Ya, a ver, otro. A ver, ya Casti, unas pas. También con mamá, ¿no? Mamazo, ¿no? Que significa como mamita. ¿No ve? Mamacita, mamá, no sé. ¿Eh? Pero es la forma estimativo de expresar, ¿ya? Hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, otro, el Q, ¿no? Tataco, mamaco, ¿no? Igual es estimativo, ¿no? Ahora este su igual es estimativo. A ver, Humanak Tartanem Cha. Chachasu.
Chachazo, posiblemente no. No he escuchado, posiblemente hay. Hilazu. Guaguazú. Guaguazo también. Pongamos Guaguazo. guaguazo. Mm, ¿Qué sería esto? Hijito. Sí, como hijito, ¿no? Guaguazo, hijito. O hijita, ¿no? ¿Ya? Hilazu. Gilazo, creo que no. ¿Ya? Creo que no. Tal vez Gilacu, ¿no? El otro estimativo, ¿no? Y no este su. Entonces, tal vez, ¿no? O sea, esto tal vez va a depender mucho de la región, ¿no? Entonces, en algunos casos, tal vez se va a hablar de esta forma, otros no, ¿ya? Pero es un estimativo esto, ¿ya? Ahora quería aclarar algo, ¿no? Del guagua, ¿no? Guagua es bebé, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, guagua no significa solamente eso, también es hijo o hija, ¿no ve? Entonces, por más grande que sea, ¿no? Guaguaja, guaguama, guaguapa, ¿no? Entonces, igual sigue significando como hijo, hija, ¿no ve? Guagua. Ya, entonces hay algunos que me dicen, ¿no? Pero guagua es bebé, no puedes decir guagua cuando es grande, ¿no? Pues igual se dice, ¿no? Pues significa hijo, hija, ¿no? Entonces, en este caso, guaguazo como hijito o hijita. No precisamente es pequeño, ¿no? Puede ser grande. ¿Ya? Vale, esto creo que no hay muchos ejemplos, tal vez. ¿Ya? Yetichiri, una pregunta. Sí. Ella, por ejemplo, podría ser diminutivo también, o digo de apreciativo, de estima, guaguaya, algo así. Mm, guaguaya. Y ya es un sufijo igual, pero no va a ser precisamente como este es más o menos, como, ¿qué decimos en castellano cuando es débil? Cuando no es fuerte, es débil. Más o menos eso significa el ya, ¿ya? Pues guaguaya, por ejemplo, ¿no? El ejemplo típico es de, ay, me olvidé ahorita. Cuando alguien tiene miedo, no se tiembla, eso se le dice con, o de forma, o esa forma o se expresa con el ya en Aymara, ¿ya? Algo así nervioso o algo así. Algo así, así, medio débil, medio miedoso, a eso va, el ya. Entonces no es tan apreciativo, ¿ya? Pues tal vez País dependiendo del contexto también puede ir, tal vez, ¿no? Pero no siempre, ¿ya? Ya, a ver, creo que no hay más ejemplos, ¿no? Yatichiri sulcasu. Sulcaso, podría ser como menor, ¿no? Sí, Ya, menorcito. menorcito, ¿sí? Chulcaso, podría ser, ¿ya? Pero no es tan común, tal vez en otros lugares sí, ¿ya? Pero ustedes seguramente van a escuchar hablar de esto, ¿ya? Ya. Chapaispa sufijo, pero con otro significado. Este es su, ahora esto es verbal, ¿ya? Esto era nominal, ¿no ve? Con sustantivo. Ahora esto es verbal, con verbos, ¿no? Verbal. Y esto significa, voy a poner así, movimiento hacia afuera. Así voy a poner, ¿ya? Eso significa. Ejemplo, apaña. ¿Qué es apaña? Llevar. 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 Muy bien. Ahora aquí, elisión vocálica, ¿ya? Y pongo este sufijo su. Ahora es absuña. ¿Qué significa? Sacar. Sacar, Sacar, sacar. sacar. ¿Ve?
Otro ejemplo. Mistuña, ¿qué significa? Salir. 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 Otro ejemplo, a ver, unan pispas. Mancaña, a ver. Mancaña. Y ahora aquí pongo el su. Soña, ¿qué significa? Comer. Comeremos. Terminar de comer, ¿no ve? Ya casti, a ver, ¿cómo la tatanepam? Pichuña. Pichuña, ya. Pichuña. ¿Qué es pichuña? Barrer. Limpiar. Limpiar, ¿no ve? Pichuña. Entonces, esto es como terminar de limpiar, más o menos así, ¿no? O, digamos, has barrido, has sacado todo del cuarto, ¿no ve? O sea, afuera de los desechos, ¿no ve? Eso es, ¿ya? Ya, campa, a ver. Tuxuña. Ok. Toc. Esto es toctaña, ¿no? Saltar. Tocaña. Toc. Suña. Esto Ajá. es saltar, pero Para hacia arriba. hacia arriba. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, yo me trepo al techo, digamos, ¿no? Toxoña, ¿ve? Eso es. ¿Ya? O a un muro me trepo, toxoña. ¿Ya? Con ampis, a ver. Ixuña y atichiri, ¿qué podría ser? Ixuña. Ixuña. Ixuña sería salir corriendo, ¿no? Ixuña. Ixoejeo, ¿no? No sé, se me ocurre, estamos en el campo y el zorro se lo estaba comiendo la oveja en el corral, ¿no? Nosotros vemos, corremos y el zorro se escapa de Ixoejeo, ¿no? Ixuña. ¿Ya? Y acá. Ah, ya, gracias. Ixuña. Ixuña. ¿Ya? Ixuña. ¿Qué sería Ixuña? Dormirse. Dormir, pero irse luego, ¿no ve? Ixuña. Siempre dicen, Ixutainao, dicen. Ajá. Entonces, eso. Ixuña. Entonces, dormir. Y luego irse, ¿no? Sí, más o menos. Ixusitainahua. Ixusitaina. Ese es Ixusitaina. Molik, con ampes. Ya, Walek, Huaca Michur. Tiro Rojisinyan, Campia Tintañan, ¿ya? Walek, Hikisinkam Taken, Walek para Patam, Hikisinkam. Ikisinkama yatichiri. Ixuña y atichiri. Ikisin kama Hikisinkam. Quise